Tenemos con nosotros a Albert López, en primer lugar, que es arquitecto de Sonfi, que nos va a explicar una serie de cuestiones, y luego también José Carlos Fernández Rey, de Endesa, que es responsable de servicios de valor añadido. ¿Vale? Os dejo con ellos. La idea, en principio, es ellos os van a contar una serie de cuestiones. Después haremos un turno de debate, preguntas, lo que queráis. ¿Vale? Entonces, ya sin más, os dejo con Albert. Y... Jonan, cuando miren las ponencias, ¿es cuando antes de la mesa de debate cuando toman algo? Porque quizá alguno no se ha dado cuenta. Lo siento. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Cuando termine Albert, paramos un par de minutitos para que si alguien quiere tomar algo, tenemos ahí café, leche, zumos y algún pollo. ¿Vale? Hacemos un pequeño descanso. Y se lo traen aquí. Y después ya seguimos con José Carlos. ¿Os parece? Vale, pues empezamos, Albert. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de energía, ¿vale? Es decir, para entender la palabra energía, creo que lo más fácil es pasarlo a euros. Así directamente, sin pasar por los kilovatios hora ni todas estas cosas que, digamos, complican esto. Para empezar, y para ser muy sencillos, 100 metros cuadrados lo multiplicamos por 20 y tenemos el consumo en euros de la casa. 2.000 euros. Si son 60 metros cuadrados, serán 1.200 euros. Por tanto, esto es donde estamos, ¿vale? Yo creo que es importante dejarnos de kilovatios, dejarnos de muchos números y empezar a hablar de números reales. Por tanto, si yo les pregunto a ustedes lo que consume un coche, ¿vale? Todo el mundo me dirá que son 5 litros, 10 o 20. Es decir, esto es un buen coche, esto es un coche normalito y esto es un mal coche. En las casas también hay un ratio, ¿vale? En las casas el ratio, para que lo tengamos, sería pues 50, 150 y 300. Y aquí sí que pongo los kilovatios hora por metro cuadrado, ¿vale? Es decir, de alguna manera tenemos muy claro dónde estamos en el coche, pero en nuestra casa curiosamente no tenemos ni idea. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si este 50 lo pasamos a euros, ¿vale? Sale unos 750 euros. Es decir, el nuevo Código Técnico de la Edificación aprobado en septiembre del 2013 nos dice que los edificios y las casas tienden a este número de 50 kilovatios hora por metro cuadrado. Por lo tanto, si lo pasamos a euros, tenemos aquí el número mágico, 2.000 euros. Casa de 100 metros cuadrados, 750 la casa con 50. Por tanto, 1.250 euros es lo que podemos ahorrar en una casa. Así. Entonces, esta paga extra es la que queremos recuperar o no. Queremos hacer algo o no. Entonces, a partir de aquí seguimos hablando. Es decir, si ustedes dicen, no, ya me va bien pagar los 2.000, o bien dicen, no, yo quiero bajar aquí o menos. Y recuperar este dinero para irme de vacaciones. Entonces, a partir de aquí yo creo que la energía pasa a un concepto abstracto, eficiencia energética, sostenibilidad, ecología, y la pasamos a un concepto que todo el mundo entiende, ¿vale? Por tanto, ya tenemos dónde estamos. Muy bien. Siguiente paso. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, ya sabemos lo que tenemos. Pues entonces, bueno, pues como en aquellos famosos indicadores en los cuales pone, uno de ellos es la energía. Pero ¿qué ocurre? Que yo personalmente, como arquitecto, creo que si hacemos algo solamente para ahorrar energía, digamos que a la gente no le gusta esto. Y tiene que ser un equilibrio. Las cosas tienen que ser equilibradas. Entonces, cuando hablamos de cuál es la casa mínima, cuál es la mínima casa que tendríamos, lo más parecido sería un refugio de montaña. Un refugio de montaña en la cual yo llego al refugio de montaña y tengo un confort, una seguridad pues, al tema del clima y un ahorro. Por tanto, creo que es importante cuando diseñemos las casas o las arreglemos, no perdamos esto.
el confort, la seguridad y el ahorro. Y ese equilibrio entre las tres piezas creo que es como tiene más sentido el tema de los 50 kilovatios hora. Porque si yo voy a tener 50 kilovatios y voy a estar mucho peor confortable que antes, creo que mucha gente no lo va a aceptar. Por tanto, la sostenibilidad tiene que tener un equilibrio entre todas estas piezas, ¿no? Por lo tanto, tenemos todo esto y saber que la certificación energética es esto. Por tanto, cuando alguien nos dice, oiga, que en la nueva casa usted tiene que poner el certificado energético, viene aquí, ¿vale? Pero estas dos es importante no perderlas. Entonces, ¿qué hacemos? Importante. Y la siguiente pregunta es, ¿por dónde empezamos? Claro, coges una casa y dices, ¿por dónde empiezo? Porque tiene su miga, ¿no? Les voy a hacer una comparación bastante fácil de entender, que es la cebolla. Ustedes tienen su casa, y esta casa, la energía que está dentro, el confort que está dentro de esta casa, ¿vale?, está protegida por una capa. Y esta capa es la que hace que aquí tengamos 21 grados, estemos a gustito y estemos seguros. ¿Qué ocurre cuando una cebolla, la capa se le rompe? Automáticamente la cebolla empieza a perder propiedades y se pierde. Pues es exactamente igual en nuestra casa. Es decir, si ustedes tienen una mala envolvente, dentro lo tienen que arreglar con euros, y con muchísimos euros. Por lo tanto, si quieren empezar, y aquí tienen su casa, siempre es de fuera a dentro. Es decir, si ustedes ponen una calefacción muy potente porque la capa está dañada y luego al cabo de 4 años cambian las ventanas, lo pagan 2 veces. ¿Por qué? Porque primero han arreglado dentro y luego han arreglado la envolvente. Por lo tanto, lo primero que hay que saber es cómo está la envolvente y después ir hacia adentro. Por lo tanto, el orden es bastante sencillo. Por lo tanto, sepamos qué tenemos alrededor nuestro, es decir, lo que sería la cubierta, fachadas, ventana, y después miremos qué caldera tenemos, qué nevera tenemos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que el orden es muy sencillo. Entonces, ¿qué tipo de acciones podemos hacer? Sigamos. Las reformas. Las reformas, voy a hacer un cuadro muy sencillo en el cual podremos es decir, hay una cosa muy interesante, que es que la reforma puede ser subjetiva o objetiva. Y la reforma también puede ser, digamos, reforma ambulatoria o reforma quirúrgica. Explicaré un poquitín mejor, ¿vale? ¿Qué significa reforma subjetiva? Yo me arreglo la cocina, me arreglo el baño y le pongo unas baldosas verdes. Fantástico. Por tanto, hago decoración. ¿Qué pasa? Que esto tiene un gusto. ¿Qué pasa que cuando hay gusto? Que cuando usted vende el piso, quizá el que lo compre, este gusto no es el mismo y nunca coincide. Pero ¿qué pasa con usted? Reforma objetiva. Yo hago la reforma de mi casa y paso de la letra D a la letra B. Porque cambia la ventana, porque cambia la caldera. Esto es directo. Nadie le va a discutir a usted que tiene mejor letra que la anterior. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que esto es cash o cajón. Porque usted está reformando su casa y la reinvierte directamente. Porque el que viene ahora valorará que su casa sea letra B. En cambio, que tenga el suelo de porcelanosa le importará 3 pepinos. Segunda cosa, tipos de reformas. Están las ambulatorias, es decir, en un día yo voy, arreglo y me voy. Y no paso noche. Es decir, el paleta no lo tenemos a dormir, que también es un incordio, ¿no? En cambio, quirúrgica significa, que empezamos las obras en casa. Es decir, que tenemos anestesia general. ¿Vale? Por tanto,
Este equilibrio de las 4 piezas es donde está la clave de las reformas de una casa. Reformas ambulatorias. Podemos enumerar unas cuantas. Por ejemplo, reforma ambulatoria, tendríamos cambiar los grifos, podríamos cambiar la caldera, podríamos motorizar una persiana, podríamos cambiar las luces, ¿vale? Reformas quirúrgicas, porque hay que cambiar la fachada, hay que cambiar el suelo, hay que cambiar las ventanas. ¿Qué ocurre? Que hay algunas reformas que su reinversión es inmediata y otras que es a largo plazo. Pero como hemos dicho antes, hay que tener cuidado cómo tenemos la casa, porque si todo el dinero lo metemos en ambulatorio, después esta será mucho más cara. Entonces, ese equilibrio entre la reforma express o reforma ambulatoria y la reforma quirúrgica, conjuntamente con el tema este, es donde está la clave de su casa. Y aquí es donde está el juego. Por tanto, no hay una receta mágica que de una manera o de otra, sino que hay que saber en cada casa. Entonces, por ejemplo, vamos a coger nuestros famosos 2.000 euros. 2.000 euros es lo que te gastas en casa. Hay casas de 3.000 y casas de 1.500, el número es aproximado. Aproximadamente de esos 2.000 euros, 600 se los lleva la calefacción. Otros 600 se los lleva los electrodomésticos. Unos 300 se llama el aire acondicionado. 200 se lleva la iluminación. 200 más se lleva el agua caliente sanitaria. Y 100 más sería para el resto. Creo que no lo he hecho mal, suman 2.000. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos una cebolla mal hecha, ¿vale? Esta será mucho más bestia. Y esta, para el acondicionado, le dará igual, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que tenemos que ir jugando? Por lo tanto, en bastantes sitios, luego en función de las casas, puede ser de una manera o de otra, ¿vale? Pero aquí viene un poco el juego, es decir, ¿qué reformas podemos hacer a la calefacción? Pues directamente una caldera. Una caldera de condensación aproximadamente vale unos 1.000-1.500 euros y en 2 años la tiene amortizada. Es lo más rentable que hay. Y esta caldera repercute aquí y aquí. Pero ¿qué ocurre si esta caldera la ponemos antes de haber cambiado las ventanas? Pues mal. Entonces, digamos, como ejemplo, si ustedes cogen una casa y por dentro las paredes y las ventanas tienen agua, mal. Quiere decir que su casa condensa. Entonces, si su casa condensa, quiere decir que la urgencia está en la fachada. No por fuera, por dentro. Es decir, que el aislante no es bueno, la ventana no es buena y por dentro tiene gotitas o tiene moho. Por tanto, si por dentro tiene moho o gotitas, ya pueden poner muchísima caldera de condensación que no van a hacer nada. Aunque sea, le pueden explicar que es lo más rentable, sí, pero es que su problema no empieza por ahí. Por lo tanto, digamos, truco, que después si tenemos aquí un colega arquitecto, no vamos a quitar la faena al arquitecto, simplemente que sepan que si en su casa hay moho por dentro, primero hay que arreglar esto. Y después vamos dentro, pero por orden, ¿vale? Entonces, si la fachada está bien, que normalmente suelen estar bien, ¿vale? Si la ventana está bien, que normalmente suelen estar bien, la tercera acción que pueden hacer es decir, bueno señores, yo tengo aquí mi persiana, ¿por qué no la motorizo con un sensor? Y el aire acondicionado lo hago. Pues motorizar cuesta 1.300 euros y lo amortizo en 3 años. Otra cosa que pueden hacer, ¿vale? Es decir, más cositas y vamos entrando hacia adentro, poquito a poquito. Más cosas. Luego está el tema de los LEDs. Cuidadito con los LEDs, ¿vale? El LED es una buena, pero no es lo que va a sustituir a todos, ¿vale? Es decir, cada espacio necesita su ambiente. Entonces el LED es una luz direccional
que está muy bien para según qué sitios, pero tiene sus puntos. Por lo tanto, cuidadito. Pero el LED pues lo amortizarán en 2 años, en 3 años. Por tanto, iluminación. Los electrodomésticos, después José nos lo explicará mucho mejor, que esto es lo dejo para ti, ¿vale? Y el tema de los stand-by. Por lo tanto, creo que es importante el orden. En las casas es muy importante saber por dónde se empieza y también la hoja de ruta. Por lo tanto, la famosa certificación energética tiene 2 partes. La primera, que le pone la nota. Yo lo que recomiendo es que, ya que viene un arquitecto a su casa o un ingeniero, aprovechenlo. No hagan la certificación energética por internet, en el cual le da igual esto, porque esto, en el fondo, es para salir en el foto. Lo importante es que usted sepa la nota que tiene, la nota que quiere conseguir y cómo quiere hacer. Y ahí es donde está todo el tema de las reformas y en sus casas. Por lo tanto, creo que toda esta historia viene un poco por el tema de la energía. Por lo tanto, aprovechemos la energía como ese vínculo o ese valor añadido que puede tener su casa, pero compartámoslo con la seguridad y con el confort. Por lo tanto, ya que ahora es obligatorio tener la letra, aprovechémoslo. Ya tenemos la letra, perfecto, y además arreglemos la casa para que esa letra tenga un valor añadido. Si ponemos la cocina, pues oye, la cantidad de condensación estaría bien, dijera qué cocina tenemos, etcétera, etcétera. Si arreglamos la fachada, decimos qué fachada tenemos, qué ventana tenemos, etcétera. Cuando es importante que la energía no sea, digamos, esto lo van a explicar, no sé qué de la energía, sino que sea un motor para que las casas funcionen un poco mejor, ¿no? Yo, hasta aquí, no sé si he ido muy rápido, he ido muy lento, pero básicamente es esto, es decir, creo que es importante entender que la casa es un organismo vivo y que hay que cuidar, sobre todo, la parte de fuera. Es decir, en el momento de que tú abres una pera o una manzana, o le pones un papel transparente, o si no se va a pudrir. Por lo tanto, su casa es exactamente igual, por tanto hay que cuidarla, hay que mantenerla. Y ese mantenimiento es el que hay que saber hacerlo poco a poco. Por tanto, hay profesionales para hacerlo, y si no, pues hay certificaciones que te dicen lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que eso sería unos consejos muy rápidos, en 20 minutos, de cómo actuar en una casa para reducir el consumo de energía. Y si no hay nada más, yo por mí ya está. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Carlos Fernández Rey, trabajo aquí, en el edificio que aquí nos ha enseñado. Esta mini ciudad, decía Jonathan antes, ¿verdad? Somos una barbaridad de gente viviendo aquí todos los días. Y la primera, un detalle que no se ha contado, que aquí hay menos plazas de garaje que empleados. O sea, que entramos todos mucho antes. Y esto se nota, ¿verdad? Así que bueno, llevamos aquí todo el día metidos y la verdad que es un placer poder compartir ahora un ratito más del día con vosotros, ¿vale? ¿A qué me dedico yo aquí dentro para contextualizaros un poco? Porque hablo yo y no de otra persona, que esto también es importante. Yo he sido durante 5 años el responsable de los servicios de valor añadido en gran público, ahora soy en la parte industrial, en la parte de empresas, y preguntaréis, ¿qué es esto de los servicios de valor añadido? Porque esto de las empresas grandes nos ponemos nombres como muy compuestos, ¿no? Y dicen, ¡wow! Pues sí. Aparte que tiene un poco de título, como no eres nada, pues te pones. Entonces, la peli es, ¿de qué va esto? Esto va de que todo lo que vamos a hablar ahora, o lo que os ha hablado al ver un poquito, todo lo que nosotros necesitamos y que convive alrededor del mundo de la energía, que prácticamente es todo lo que conocemos a día de hoy, ¿vale? Pues de poder dotarlo a nuestros clientes de una forma eficiente, dotarle de productos que generen eficiencia en su uso diario y que básicamente consuman energía, ¿vale? Y entonces os voy a hablar un poquito porque de algo que nos hemos enterado a lo largo de estos años, probablemente nos queden muchas cosas que aprender y muchas cosas que hacer y muchas cosas que mejorar, pero vamos a hablaros de la parte de dentro de la casa. Albert os ha contado la parte de fuera, Albert os ha contado la envolvente, los aislamientos, los certificados. Yo os voy a hablar de la parte de dentro. Albert hablaba de los euros, yo os voy a hablar de los megavatios. Albert hablaba de las pérdidas, yo os voy a hablar de los electrodomésticos, de los aparatos de consumo.
¿vale? Entonces veréis que vamos a resumir esto en las 5 Cs. Las 5 Cs, la teoría de las 5 Cs. ¿Vale? Y vamos a empezar por el principio. Antes de empezar a entrar en una casa, podemos empezar a ahorrar. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues básicamente en una casa a día de hoy podemos contar con 2 tipos de suministros diferentes. Hay uno que raramente podemos prescindir de él, que es el suministro eléctrico, ¿cierto? No sé si alguien está viendo la serie de Revolution. ¿Os suena? ¿Quién más? No creo que solo sea 1, 2, 3, más. ¿No? 4, 5, aquí ya me vi 6, Bueno, así no queremos vivir como vieron de Revolution. Para los que no la veis, empezar a verla, que tiene su punto. Vamos a una segunda serie, porque estamos enganchados. La vamos a ir, ¿verdad? A ver qué pasa ahora. Estamos en segunda parte. Bueno, pues para no vivir como vive esta gente, que lo resumo, porque resúmeselo. Pues venga, ¿sí? Bueno, venga. Básicamente va que se acaba la energía en el mundo y entonces la gente vuelve a vivir como hace cuando no había luz, cuando no había movimiento, los coches no funcionaban. Entonces es como se reinventa la sociedad en un mundo sin energía. Bueno, pues si no queremos vivir básicamente como esta gente, ¿vale? Nos hace falta tener algo. Y básicamente es electricidad. Esperad, tengo aquí un folio montado, estas pegatinas. Nos hace falta un suministro, que es electricidad. ¿Sí? Vale, pues tenemos uno de los puntos fundamentales. Y con este tenemos que seguir básicamente viviendo. Pero podemos escoger tener otro suministro. Por ejemplo, el gas. De todos ellos, además, no son necesarios los dos. Es decir, hay circunstancias en las cuales tener gas es bueno y hay circunstancias en las cuales no tener gas no pasa nada, porque eléctricamente puede ser autosuficiente. Lo cual quiere decir que si yo cojo y multiplico la cuota fija del término de gas que me haría falta del segundo suministro por el número de veces que esto me supone, por el número de años estimado de vida media que vamos a vivir en nuestra casa, aproximadamente nos podemos ahorrar del orden de los 100 y pico euros al año sin entrar en casa. Esto básicamente por escoger si tengo 2 suministros o 1. Y es primera actuación racional que podemos desarrollar. La segunda actuación racional, ¿vale?, tiene que ver con la factura. Con la factura. Y voy a decirlo aquí, con la factura eléctrica. Venga. La factura eléctrica tiene 2 grandes vertientes, ¿vale? Tiene 2 grandes vertientes. Y una de ellas, para ser sinceros, es la potencia contratada. Sabemos todos que las facturas tienen normalmente 2 términos. La potencia, el término fijo, y el término de consumo. El término fijo, o la parte fija, lo que nos da es la disponibilidad de la potencia que tenemos contratada. Sí que es cierto que a día de hoy, en agosto, como sabéis, ha salido un nuevo Real Decreto que ha variado y ha incrementado en el torno del 60 y tantos % los términos fijos. ¿Esto qué conlleva? Que más potencia que tengo, más término fijo pago. Y esto está bien siempre que no sea un exceso. ¿Qué quiere decir un exceso o un defecto? Un exceso es que pago más de lo que consumo habitualmente. Por ejemplo, no tiene sentido que en determinadas viviendas tengamos contratados 9 kilovatios cuando igual necesitamos 5, porque estamos pagando 5 veces más con un recargo de un 60% de más con respecto a lo que veníamos acostumbrados. Eso es uno de ellos. Y el otro término importante también tiene que ver con otra variable que tiene la tarifa eléctrica, ¿vale?, que es la segunda parte, que es el tramo horario. La tarifa eléctrica, como sabéis también, en la parte del término variable, tiene 2 alternativas. El variable fijo, ¿vale?, donde el tramo horario es una tarifa fija durante las 24 horas del día, y hay 2 nuevas alternativas que nos permite la legislación, que es la discriminación horaria o la antigua tarifa nocturna y ahora la supervalle, pensada sobre todo para el momento de la movilidad eléctrica de los coches, para los puntos de recarga. ¿Qué es lo que implica esto? Que en determinados suministros puedo tener hasta un 60% de ahorro
durante 14 horas al día. De forma que si mis hábitos se pueden adecuar a este producto que se puede contratar y ajusto la potencia y solo tengo gas, digamos que estoy ahorrando ya por 3 partes. Solo tengo suministro, tengo la potencia ajustada y además me ahorro el 60% por tener mis hábitos en un periodo de tiempo que se llama valle o supervalle, donde la energía me cuesta un 60% menos. Esto es asimilable. ¿Os acordáis? Claro, para que esto ya no nos acordamos ninguno. Ahora mismo todos pagamos tarifas planas del móvil. ¿Verdad que antes nos acordábamos? Yo te llamo por la tarde, tú me llamas, me cuelgas y me llamas por la mañana. Porque tú tienes la tarifa de mañana y yo tengo la de tarde. Entonces vamos para ahorrar, ¿sí o no? ¿Tú tienes de tarde? ¿Ves? Bueno, que conste que a día de hoy es raro ya tener tarifas con tramos horarios, porque todos aquí, tarifa plana, ¿sabes? Llamadas fijas, digamos que el mundo ha evolucionado, pero esto es al uso con lo que era la telefonía móvil en su día, ¿vale? Es cierto que se da una paradoja importante en la vida. Es decir, durante los últimos años hemos vivido una revolución tecnológica espectacular y todos cuando no sabíamos nada de la telefonía móvil, cuando no sabíamos nada de los datos, cuando no sabíamos nada de las capacidades que esto iba a tener, todos no sabíamos, sin embargo, cuánto costaba eso. ¿Quién se acuerda cuánto costaban los mensajes? Aquí veo caras que nos ha pagado. 25 pesetas, 15 céntimos. ¿Y el establecimiento? Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros como usuarios no nos hemos preocupado de saber de algo tan vital como es la energía. Pues esta es una manera de, antes de empezar a entrar en una casa, poder empezar a ahorrar eléctricamente. Y con respecto a la parte de la factura del gas, hay otra posibilidad, hay otro motivo también que se puede adoptar antes de entrar en casa. La factura del gas en el término fijo y con respecto al término variable tiene dos posibles contrataciones, dos posibles tipologías de contrato, que son la tarifa 3.1 y la tarifa 3.2. La tarifa 3.3 y 3.4 son para suministros industriales y la 3.1 y 3.2 están pensados para suministros domésticos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la 3.1 y la 3.2? Pues la diferencia fundamental es que la 3.1 tiene un término fijo, a ver si lo digo bien, más barato y un término variable más caro. Eso quiere decir que para determinados tipos de consumo te merece la pena pagar menos de fijo y más de variable, porque consumes poco. La tarifa 3.2, digamos, tiene un término fijo más alto y un término variable más bajo. Lo cual quiere decir que en función del tipo de casa que tengo, los hábitos de vida o el consumo medio que produzco durante la estacionalidad, los meses estacionales sobre todo, es importante tener en cuenta que la calefacción y el consumo del gas se produce durante la estacionalidad del mes de invierno, octubre, marzo, más o menos. Importa que la diferencia entre el precio del término fijo de la 3.2 y el término fijo de la 3.1 en consumo me sale más barato que de la 3.2, porque el kilovatio hora me sale más rentable pagarlo más barato porque consumo mucho. Sin embargo, si consumo poco, porque viajo mucho, vivo poco en casa, o estoy en un clima templado, donde no hago un uso intensivo de la calefacción, me sale más barato de la 3.1, aunque tenga calefacción. Lo que siempre se dice es que la 3.1 es para clientes que no tienen calefacción, que lo usan como medio para calentar agua caliente sanitaria. No, lo puedes tener sin ningún problema, solo que es rentable a partir de un determinado precio, ¿vale? Aproximadamente, y te sale el ahorro, pero es una pasta, ¿vale? Con lo cual, por esta vía, digamos que antes de entrar en nuestra casa, que Albert ya nos ha arreglado, para que efectivamente no tengamos pérdidas y que todas estas cosas luego tengan mayor sentido, podemos empezar. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Claro? Bien. Vamos a abrir nuestra casa y vamos a pasar adentro de nuestra casa. ¿Qué pasa dentro? Pues que a partir de aquí empieza un proceso que es un poco más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque es un proceso en el cual habitualmente los consumidores no sabemos qué pasa dentro de nuestras casas. Sabemos cuánto pagamos. Lo que no sabemos es por qué pagamos, y lo acabamos de ver. Y lo que no sabemos es qué es lo que hace que pagamos. Por lo tanto, tenemos que empezar a saber qué es lo que ocurre en nuestra casa. Y básicamente los grandes consumidores se llaman, como lo ha contado antes Albert, la calefacción, la climatización, los electrodomésticos, todo este mundo, ¿vale? Para este mundo, ¿qué es lo que pasa? Que existe la tecnología, ya nos ha dado a día de hoy unos aparatitos, unos meters, que se pueden colocar en los diferentes enchufes
en los diferentes elementos que consumen, bien gas o bien calefacción, porque los hay que también pueden medir caudales de gas, ¿vale? Para saber qué ocurre en nuestra casa. Porque sin saber qué ocurre, como decía Albert, no puedo seguir actuando, no puedo seguir mejorando, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos de este estilo de meters que te permiten saber qué ocurre, ¿vale? Pueden ser elementos como termómetros que nos permiten conocer si tenemos una temperatura elevada, baja, respecto al confort. Sabemos que cada grado que subimos se incrementa el consumo una barbaridad, y más si tú tienes aislada la casa, ¿sí? Entonces, tenemos que no solo tener una temperatura de confort normal, ¿vale?, sino que además conocerla para poder regular un grado más o un grado menos que supone consumo. En otro caso, que es importante también, es saber cuándo consumo. ¿Por qué es importante saber cuándo consumo? Pues porque, como decíamos antes, hay alternativas tarifarias que me permiten adaptar mis usos horarios a tarifas más económicas, con lo cual, si sé qué elementos consumen que puedan llegar a desplazar, podría llegar a pagar bastante menos por el desplazamiento simplemente de cuándo hago las cosas, ¿no? Y además, la tercera parte tiene que ver con los hábitos de consumo. Todos estamos acostumbrados a hacer determinadas cosas en determinado momento, y esos hábitos muchas veces no son sostenibles ni son eficientes. Por ejemplo, ¿quién no se ha calentado alguna vez alguna tostada en el horno en vez de hacerlo en el tostador? Pues eficientemente es una aberración hacer esto, ¿vale? ¿O quién ha calentado algo en el horno en vez de hacerlo en el microondas? Pues igual de aberración, evidentemente, pero lo hacemos y no somos conscientes. O poner la lavadora con 2 piezas de ropa, pues evidentemente es otra aberración, eficientemente hablando, pero lo hacemos. Entonces tenemos que empezar a conocer cuándo usamos y qué es lo que hacemos, cómo hacemos esos usos y esos hábitos de uso, ¿vale? Una vez más o menos tenemos identificado qué es lo que hacemos y qué es lo que pasa dentro de nuestro entorno, ¿vale?, podemos empezar a hacer cosas, podemos empezar a actuar, a tomar medidas. Y se pueden tomar medidas con elementos tan curiosos como los cronotermostatos. Los cronotermostatos que nos permiten programar horas de encendido, apagado y temperaturas, de forma que cuando yo no estoy en casa puedo bajar un poquito la temperatura de consigna, puedo programarla para 1 horita antes de la que llegue para que se encienda la calefacción, puedo optimizar, ¿vale?, el uso de la temperatura y el uso racional en base a mis hábitos. Pues esta sería una de las medidas. Podemos hacer otro tipo de usos, como son, que están bastante de moda también, actuadores que permiten programar, encender y actuar sobre determinados aparatos a través de apps, ¿vale? Y esto es un sistema que cada vez la tecnología nos permite implementar de una manera mucho más económica en nuestra casa, de manera que de esta forma podemos racionalizar también el uso y el consumo de la energía que hacemos. Y existiría una tercera pata, ¿vale?, para aquellos aparatos que son de un uso mucho más estacional, por ejemplo el umbral del jardín, por ejemplo la terraza, por ejemplo, pues miles de cosas cuyo uso es estacional, muchas veces decorativo, y no somos conscientes de que, a mí me pasa, yo me dejo las luces de la terraza encendidas toda la noche sin querer. Y claro, ¿y para qué quiero yo las luces de la terraza a las 3 de la mañana cuando estoy durmiendo en la habitación? Pues hábitos. Entonces, si tuviera un cacharrito que como nos contaba antes Joaquín, nos permitiera que se apagara, que por cierto es verdad, nos apagan las luces, aquí los que salimos tarde, nos apagan las luces, tenemos que levantarnos, hacemos así, y todo es sencillo. Bueno, pues te vuelves a trabajar otro rato. Es cierto lo que os ha contado, ¿vale? Bueno, pues si tuviéramos aparatos de este estilo, podríamos, además, adaptar los usos al consumo, al uso para hacerlo efectivo, ¿vale? Hasta aquí, ¿sí? Llevamos 2, nos quedan otras 3. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Seguros? Venga, va. Que os veo ahí un poco... Bueno, después de esto, que ya sabemos dónde consumimos,
Vamos a ver qué es lo que consume. Cada cacharro que tenemos detrás de un enchufe, que ya sabemos cuándo consume, ¿vale? Vamos a saber qué pasa con uno. ¿Y quiénes son estos? Pues básicamente son los electrodomésticos, lo que ya veíamos aquí antes, que son todos los elementos, la climatización, la calefacción, principalmente, son uno de los grandes consumidores. Pero los electrodomésticos, ¿vale?, la calefacción, la climatización y el agua caliente sanitaria son los grandes consumidores de un hogar. Y la iluminación, perdonad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues ahí lo pone claramente, ¿no? O sea, el etiquetado energético está para algo. Claramente un aparato eficiente con etiqueta A+, A++, A++++++, que no sabemos cuántas pluses le van a poner ya a que no sabemos ni cuántas As ni cuántas pluses le van a poner a las etiquetas europeas nuevas que vienen, ¿vale? Pues evidentemente es más caro, pero digamos que esa amortización real existe, porque el consumo que realiza por las horas de uso lo amortizas aproximadamente, están los cálculos de hecho para que se amorticen en torno a 2 años, ¿vale? Pero sí que hay toda actuación de eficiencia que va orientada en este sentido, tanto los que tengan que ver con la envolvente como los que tengan que ver con el aparillaje dentro de la casa, normalmente antes requiere una inversión que se amortiza en un plazo de tiempo relativamente corto para el tiempo medio de vida que vamos a sacar el partido. Pues este es el caso de los electrodomésticos. Con respecto a la calefacción, a la climatización o el agua caliente, pues mira, la calefacción y la climatización representan aproximadamente el 45% del consumo de la casa. Es una barbaridad. O sea, el 50% de lo que gastamos en estar calientes o no pasa nada, ¿vale? Para esto hay en función de los suministros que antes veíamos que podíamos tener, hay diferentes tecnologías. Bueno, pues en la calefacción eléctrica, si no tengo la tarifa nocturna, tengo unos aparatos nuevos que se llaman emisores eléctricos, ¿vale?, que normalmente permiten programarse, son para unos hábitos de vida de viviendas de un tamaño medio y para unos hábitos de vida que no requieran un uso intensivo de la calefacción durante las 24 horas, ¿no?, sino que lo enciendes, lo apagas, lo enciendes, lo apagas. Entonces ahí es donde racionalizas el uso de la energía. Por eso son eficientes, porque se pueden racionalizar su uso. Y existen otros aparatos que son para usar con la tarifa nocturna, que son los acumuladores de calor, que habéis oído hablar también durante mucho tiempo y que se pueden optimizar sin ningún problema. Y existe por otro lado también lo que eran las calderas de condensación, que si tienes el suministro de gas para dotarte de agua caliente o calefacción, puedes ahorrarte del entorno del 30%. Bueno, pues esta es una de las vías por las cuales podemos ahorrar también, por el uso de los principales consumidores energéticos de un hogar, ¿vale? ¿Cuál es el segundo punto también importante que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, para poder ahorrar? Pues bueno, la iluminación. La iluminación que tan de moda está, esto de que me lo cambio todo a LED, estoy totalmente de acuerdo con Albert que no todo hay que cambiarlo a LED, no todo tiene sentido y no hay que hacerlo todo de golpe. Se puede hacer cambios progresivos para que las inversiones sean paulatinas y además tú te ahorres pues lo correspondiente por cada punto. ¿Vale? Y no quisiera dejar de nombrar el último aspecto y me gustaría que hiciéramos aquí una prueba al respecto de qué es esto y seguro que vamos a hacer un juego. Venga, va. ¿Alguien identifica este icono? ¿Qué quiere decir? Stand-by. Joder, qué barbaridad, no has dejado ni tiempo para el resto. Stand-by killers, correcto. ¿Cuántos aparatos tenemos? Vamos a hacer un juego. Empiezo yo, ¿va? Venga. O sea, stand-by killers, esto nunca le hemos hecho caso a nada, ¿sabes? Y supone una barbaridad cada vez que nos sumamos. Vale, y cada vez tenemos más cacharros. Va, yo voy a hacer un juego. Empiezo yo, y hacemos el roto, ¿vale? Vamos a ver si a cada uno de nosotros se nos ocurre un cacharro que tengamos en casa, que haga el uso, a ver si juntamos los 18 que estamos en la mesa. Empiezo yo por el primero, la televisión. José Manuel. El reloj del horno. El reloj del horno. Eduardo. ¿Y los cargadores de enchufado? ¿Estos minutos? ¿Cuántos? ¿El de qué aparato? Venga, va, empieza. La música de No, dame, uno, te he dicho uno. No vengas aquí a sacar uno. ¿Cuál? El cargador del móvil. ¿El cargador del móvil de trabajo o de casa? Personal, el de casa. Sara. Está dicho. ¿Lo has dicho el horno o microondas? En el horno microondas. Venga, va. Fernando. El LED de los cargadores. ¿De cuál? De cualquier aparato. No vengas tú también a usar. Diga uno. El LED es un cargador de tablet o... Venga,
¿Del trabajo o la de personal? ¿La de los niños? La personal. La personal. La personal. Perdona, Nuria. Todos los TDTs. TDT. Sí, señor. Sergio. El ordenador Ibermango. El ordenador Ibermango. ¿Cuál es? ¿El portátil o el fijo? El portátil. Xavier. Este ya lo he dicho yo, ¿eh? Xavier protagonismo. Ahora, una que digo. La consola. La consola, la Play. Perdóname, Miriam. Mira, yo tengo un amplificador en casa de sonido, ese también. Ese también, por supuesto que sí. Ricardo. El modem, el router, sí señor. Guillermo. ¿Qué quieres, el modem o el router? No apretes, venga, piensa otro que hay más. Bueno, el amplificador wifi. El amplificador wifi, venga, va a ser distinto al tuyo, venga, si no peleamos. El home cinema. José Luis. Venga, estáis repitiendo ya, ¿eh? O sea, ¿cuál de los aparatos? ¿El amplificador, el plato, el CD, la pletina si lo sigues teniendo? La micro. ¿Esta dónde la tienes? ¿En el salón o en la habitación? Venga, va, me le va a pedir, yo lo el vídeo. ¿Tú sigues con vídeo? ¿Con VHS o verdad? ¿VHS? Venga, va. Moderna, Sergio. Todos los cargadores del mundo siguen. Ya estamos. Otro de los cargadores. A ver, ¿de qué? Estamos. El portátil ya está. ¿Se ha pedido el iPad? No. La tablet ¿de casa o de trabajo? La de trabajo. De trabajo. De casa, entonces. La tablet de los niños. Alicia. La impresora. La impresora. ¿De dónde está Verónica? ¿Se me ha marchado? Oh. Y Rosalía también. Pilar. El ordenador el portátil. Está dicho allí. No. Sí, ¿el ordenador y verdad? No, ¿quién dijo el ordenador? ¿El portátil o el portátil? Entonces te vale. Venga, ¿qué más? El sintonizador de cable. O sea, en mi caso de TDT. Además del TDT. Sí, además de TDT. Esto ya es la reto, ¿eh? Me quedo seis raros. TDT, DVD, la microcadena en la habitación, los 8 cargadores. Venga, a ver, el último. La tele a voz. Venga. Un aplauso para todos, Bueno, como veis, o sea, la importancia que tiene esto, que parece una estupidez, y nos hemos hecho un pequeño juego que quería que simplemente sirviera para que nos diéramos cuenta que cada vez somos más transformodependientes. Es decir, para todo necesitamos un transformador que no somos conscientes de su uso. Un transformador que está consumido 24 horas. Un transformador que está disponible para los 8 teléfonos que tenemos. No lo digo de coña. ¿Cuántos móviles tenemos todos? 1, 2, 3. ¿Cuántas tablets hay en casa? 1, 2, las de los niños, el DVD portátil, el DVD del coche, las 3 microcadenas, 3 televisiones. Vivimos en un mundo tecnológico que esto cada vez va a cobrar mayor importancia. Con lo cual, una pequeña reflexión para nosotros, ¿vale? Oye, perdona, y si por Venga, la cámara de fotos. Mira, te veo otra cara, ¿eh? miles de cacharros que Venga. tienes y tal, el quitar por la noche, claro, eso no sabes que los pueden desenchufar todos, ¿no? No, claro. Pero si le quitas el interruptor de la luz, a esto por ejemplo también me había ocurrido, pero eso es malo, ¿no? No, lo que pasa es que básicamente te desprograman los 8 relojes que tienes. O sea, luego la puñetes al día siguiente, darle botón con botón para programártelos otra vez. La nevera, el congelador. O sea, Pero sí, hay... claro, es verdad. Claro, no puede bajarte. Podrías bajártelo si pudieras, porque tienes una regleta, pues de estas que tienen un interruptor, apagar la regleta, que es lo típico que tienes con el router wifi, el router de la DSL, enchufado al portátil, con al lado del fijo y la impresora, y entonces tienes todo ahí enchufado. Ese montón de cables que tú estás pues, detrás de la mesa de la habitación donde están todos los cacharros, donde además la microcadena la tienes para escuchar mientras estás ahí tecleando, ¿verdad? Pero eso no consume realmente, a mí me habían dicho No que consume. no consume nada. La regleta no, pero si la apagas todos los cacharros. Es decir, te has quedado sin wifi, sin nada, te has quedado sin nada. O sea, Pero yo tenía entendido que mientras siga conectada a la red, aunque esté apagado algo... bueno, hay un microconsumo, pero tampoco es perceptible. O sea, lo que sí consume realmente es cuando tienes un cacharro disponible con un LED, o sea, un LED, un display, eso consume. Y al final lo que nos pasa es que son 24 horas, porque ¿quién de nosotros va desenchufando los cacharritos? Nadie. Tú lo tienes enchufado con el cable disponible. ¿Tú lo haces, Fernando? Pues tú. Yo también es que tengo los 25 cacharros que tenemos todos, ¿eh? También tengo un juego. Todos que hablamos en móvil por la noche, todos los que estamos aquí, pues todos tenemos móvil. ¿Cuántos habéis desenchufáis cada día el cargador? Levantad la mano. Bueno, no habéis sorprendido. O sea, muchísima gente no lo hace, porque es más práctico, lo dejas ahí enchufado, ¿vale? Y ahí está 365 días al año, consumiendo muy poquito, a lo mejor, pero claro, muy poquito durante todo el año. Y cuando eso lo multiplicamos, como ha dicho José Carlos, por N dispositivos, yo soy un friki de la tecnología y lo malo es que tengo los 18 que habéis nombrado, ¿vale? Incluso alguno más.
Perdón. Claro, Nada, es que pues, es cierto. te desconectado alguno, pero Nada, hay dos cacharritos nuevos que como decía Guillermo, existen, que son los standby killers, que lo que hacen es esa función, cancelar ese microconsumo que existe permitiendo la funcionalidad. Bueno, pues es un cacharrito que cada vez oiremos más hablar y que todavía es un poco gadget, un poco, vale, pues no, un poco para determinados puntos, pero sí que llegará a ser un momento en el cual se importa. Bueno, era un detalle para que nunca pensamos en estas pequeñas cosas y para que nos demos cuenta que muchas pequeñas cosas hacen grandes cosas, ¿vale? Por último, ¿Se ha estudiado o 7% del consumo. 7% 7% del consumo de un hogar al año suponen los stand-bys. ¿Vale? 100 euros, mira, Alberto lo acaba de traducir a euros, que os lo ha dicho antes, 100 euros. Así, más o menos, es una barbaridad. Y además es una barbaridad increciente, pero básicamente porque somos cada vez más dependientes de cacharros. Más móviles, más cargadores que cargan más veces al cabo del día. Yo cargo el móvil como 3 veces al día. El hogar. ¿Una persona viviendo sola o lo que es el hogar? No, hablamos de 20 cacharros. No, si da igual que esté uno que haya 5, es un tema de cacharros. el número de aparatos que tengan? Claro, tú puedes Pues tener uno cacharros, sin pero friki. me refiero multiplicado por los niños. Multiplicado por niños. Es decir, No. esos No. cacharros, claro, son cacharros Ya es una conectados. media de Si son 20 cacharros, pues 20 Una media de 20 cacharros, que puede ser un friki como yo, que tiene los 20, o una familia que tiene 5 cada uno, para entendernos, ¿vale? Eso es lo que te proporcionaría, tenerlos desenchufados, lo que te proporcionaría un ahorro de 100 euros o lo que te supone un 7% del consumo Eso es. anual de electricidad. Eso. ¿Sí? 7 por 2, 14. Venga, vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Pues como veis, hemos repasado qué es lo que consumimos, o sea, de qué tipo de suministros tenemos y si lo tenemos bien contratado adecuadamente, dónde consumimos para poder actuar sobre lo que consumimos, qué tipo de, además de cacharros que consumen pueden hacerlo mejor y por lo tanto consumir menos. Y ahora vamos a ver de qué manera además podemos consumir menos de lo que absorbemos de la red, porque todo esto al final, no olvidemos que lo que tiene es un consumo de la red, ¿vale? Cada cacharrito que tenemos enchufado, aunque consuma menos, consume de la red. Pues para eso, ¿qué es lo que hay? Pues podemos usar diferentes tecnologías. Podemos usar, por ejemplo, la energía solar térmica para el agua caliente sanitaria, que bien es cierto que el Código Técnico de Edificación la obliga, pero no es todavía, o sea, no es, sí es en las nuevas edificaciones, no todos la tenemos ni la usamos ni la explotamos. Pues bueno, aquí hay una guía que creo que todos podemos explotar de una manera muy sencilla, ¿vale? Tendremos por otro lado la energía solar fotovoltaica en autoconsumo, que es otro de los grandes inventos que se esperan que de alguna vez se acabe de regular y que salga para adelante. Pues existe y de realidad. Hay gente que es menos dependiente energéticamente porque tiene plantas en autoconsumo, ¿vale? Y existen otras tecnologías, la voy a poner aquí, simulado por la que más conocemos básicamente, que es la eólica, ¿vale? Pero junto con la eólica os podría hablar de la geotermia, de la aerotermia, de miles de pequeñas cositas que están ocurriendo, ¿vale? Que se están probando en aparatos que básicamente eran industriales, como la recuperación de calor, que se usaban en procesos industriales donde se genera gran cantidad de calor y se reaprovecha para generar o consumir menos energía en otros procesos, ¿vale? Pues para aprovecharlos en procesos domésticos. Y esto ya está ocurriendo a día de hoy. De hecho, las bombas de geotermia funcionan y ya son una realidad. Son todavía un poco caras para una familia, pero ya son una realidad y están funcionando cuando antes eran generadoras de calor para generar electricidad, ¿vale? Último punto, o sea, existe aún una tecnología que podemos usar para consumir menos, ¿vale? Venga, y ahora que además que hemos visto cómo vamos a ahorrar, yo quisiera rematar con tres aspectos y las conclusiones, ¿vale? La primera, el coste de la energía va a seguir subiendo. Podemos hacernos todas las ideas que queramos. Si miramos hacia atrás, ha subido durante toda la historia. No hay nada que nos haga pensar que pueda dejar de subir, ¿vale? Con lo cual, pensemos que el uso de todo lo que acabamos de ver por aquí cada vez va a ser mayor, porque somos más dependientes de cacharritos, y además nos va a costar más hacer ese uso, porque la energía va a subir. ¿Vale? Primer punto. Segundo, debemos ser conscientes de que tenemos que ahorrar y ser eficientes en el uso que hacemos de esta energía. Porque además,
de irnos a nuestro bolsillo, medioambientalmente nos hacemos sostenibles. Y vuelvo al mismo ejemplo que el stand-by killer. Si entre todos hacemos un poquito más, pues será mejor para todos. Además de que nos irá al bolsillo de una manera directa, ¿vale? Y para eso debemos orientarnos a hacer uso de este tipo de iniciativas que nos permite, de forma individual y sin grandes inversiones, poder aprovecharnos de ahorros de este estilo. Y por último, creo que todos tenemos la oportunidad de hacerlo y tenemos la obligación de hacerlo. Y nosotros, que estamos aquí hablando de esto, tenemos la obligación de comunicarlo para que la gente sea consciente de ello. ¿Vale? Esto, como os he dicho que esto se resumían en 5 Cs, ahora os voy a poner las 5 Cs. Ponemos una pegatina de estas en cada dedo, a ver si soy capaz de hacer las dos del tirón, si os parece. Si no me digo más, 4 le damos. El primer grupo de iniciativas, desde media, tiene que ver con el consumo de origen. Seleccionemos bien lo que es necesario, qué es lo que no, qué es lo que pagamos, qué es lo que necesitamos y qué es lo que no, porque por el resto lo estaremos tirando a la basura. El segundo grupo lo vamos a agrupar en consumir lo necesario. Es decir, conozcamos dónde consumimos para además poder adoptar medidas que nos permitan consumir lo que necesitamos y no más de lo que necesitamos. El tercer grupo tiene que ver con consumir mejor. Tengamos cacharros y aparatos que hacen un uso más eficiente y que además permiten que consumas mejor tu propia energía, tus propias necesidades que ya has delimitado. El cuarto grupo tiene que ver con consumir menos, aprovechando los recursos, ¿vale?, gratuitos que tenemos de la naturaleza. Aprovechémoslo y consumamos también menos. Y el quinto grupo, y casi por último, ¿vale?, tiene que ver con consumir conscientemente. Es decir, seamos conscientes que esto ha dejado de ser algo optativo y está empezando a ser algo obligatorio para todos. Y tenemos que ser conscientes que todos tenemos que aportar a ello. Y por último, yo no quiero dejar estos 5 Cs, estas 5 conclusiones, estos 5 consejos, sin aplicar una teoría. Y os lo voy a contar. Espera que tengo que poner que si no se me aguanta, Venga. Es la teoría del rey. ¿Qué significa la teoría del rey? Research, Efficiency, IA. Busquemos la eficiencia cada año. Muchas gracias.